días. Hoy les hablaremos sobre las dinámicas políticas de Ecuador desde la independencia hasta la actualidad. Procedemos a presentarnos. Buenas, mi nombre es Kendall Hernández Zúñiga. Hola, mi nombre es Alejandro Díaz. Alondra Brenes Vargas. Hola, mi nombre es María Valeria Chacón Rodríguez. Jamie Jiménez Rodríguez. Y Keito Siqueira. Para iniciar, podemos mencionar como dinámicas políticas ecuatorianas que la ciudadanía formal fue forzosamente impuesta por lo que ha funcionado como un paquete cultural civilizatorio surgido como expresión de un pacto social. Por otro lado, las bases en la tradición nacional en Ecuador son las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Además de eso, el Estado se ha encargado de dejar a la ciudadanía por fuera y ha intentado imponer mecanismos concretos de la democracia representativa sin dar grandes resultados. En la democracia moderna, los partidos políticos son producto de la opinión pública. Los partidos ecuatorianos suelen ser de opiniones insuficientes y tienen una capacidad muy poca de conducir la cotidianidad en las personas. A la crisis organizativa de cada uno de los partidos se le puede añadir una crisis ideológica, que es una pérdida de representación social. Estos partidos no estructuran por una masa de afiliados de similar calidad, sino que se reproducen a través de grupos internos, disputas por el poder que se da en la sociedad. Todo esto perjudica de cierta manera los gobiernos y los partidarios que van a tomar la responsabilidad de todo el pueblo ecuatoriano, en el que se reflejaban las expectativas del mantenimiento del estado del bienestar. Y además, la consulta política llegó a evidenciar un nuevo estado de ánimo en masas que dejó al país un mensaje claro tras el no que dio el pueblo a la élite que trataba de cambiar el significado de la consulta. Por otro lado, también en 1992 propusieron un parlamento para tener una mejor organización estatal. Ahora bien, ¿cómo se puede conciliar la generalizada percepción de que en Ecuador no existen partidos? ¿O que en Ecuador está hecho para partidos con hechos de que al finalizar la segunda década de democracia se perfilan en el país 5 partidos con patrones estables de votaciones regionales? ¿Cómo es que estas organizaciones partidarias prevalecen electoralmente pese a las actitudes antipartidistas de algunas élites de poder? Freidenberg y Alcántara nos ofrecen en estos libros una visión alternativa para explicar cómo es que los partidos ecuatorianos han contribuido a mantener la operatividad del sistema político. Para su estudio, los autores desarrollan una meticulosa descripción de las características organizadas en 5 agrupaciones políticas y del entorno que las rodea, entre otras cosas. Si bien no existe un criterio para la selección de las cosas, los autores ofrecen información inédita sobre el financiamiento, los partidos, los procesos de la selección de los candidatos. Los autores evalúan el desempeño los partidos de acuerdo con sus dimensiones externas, así como sus dimensiones internas. A partir del estudio de estas 5 caras de los partidos se sostiene que dichas organizaciones son capaces de estructurar la competencia electoral. El diagnóstico reconoce que si bien los partidos ecuatorianos eficientemente realizan dichas tareas en el ámbito regional, que afrontan una serie de dificultades para articular demandas en lo que tiene que ver con lo nacional, lo mismo definen a los partidos políticos como cualquier grupo político a elección que son capaces de colocar a cualquier candidato para cargos públicos. Si bien los autores están conscientes de otros objetivos, han preferido poner en práctica esa finalidad, sin tomar en cuenta las implicaciones conceptuales que esto implica. En primer lugar, el concepto implica tomar partido como unidad de análisis, es decir, que tanto los líderes como los miembros de cada tienda política comparten o persiguen el mismo objetivo, que es ganar las elecciones. En la gran práctica,
La búsqueda de dicho objetivo provoca división entre líderes o cuadros y se debilita el funcionamiento de los partidos, especialmente cuando los limitan a los aspirantes políticos de sus miembros. En Ecuador, los conflictos internos de partidos justifican una buena parte de los cambios de camiseta. En su afán para evaluar el desempeño de los partidos políticos, los autores tampoco especifican qué modelo de representación política persiguen las organizaciones partidarias. Los autores son optimistas de afirmar que los partidos ecuatorianos constituyen efectivamente a la cooperatividad del sistema por su capacidad de cumplir con las tareas de representación o agregación de intereses. Durante la etapa neoliberal se han hecho varias investigaciones sobre el entorno de las políticas sociales en donde ellas concluyen que las impresiones del Estado están vinculadas con la instauración de una pauta de relación entre el Estado y la sociedad del mercado. El neoliberalismo fue desarrollado ampliamente por la literatura especializada gracias a que el neoliberalismo tiene un componente neoconservador, lo cual hizo que tuviera un papel importante por las condiciones materiales de la vida, además del papel que cumplía el Estado y sus intervenciones. Asimismo hizo que esta disputa se trasladase al sector civil, la cual fue transmutada en un orden mercantil, por lo que la responsabilidad colectiva por vida se convirtió en individualista, y también se trató de una formación estatal y una economía que incorporó ciertos elementos del mercado desarrollista y un conjunto de políticas. El rezago se puede observar del hecho en el inicio y duración de dicha etapa. Como botón de muestra, en esta etapa se dieron los primeros avances en el campo de la salud con la creación de un sistema nacional mencionado centralizado en el Ministerio de Salud Pública. Con estos limitados avances de acciones estatales no impidió que hacia el 1980 se iniciara la instrumentación de políticas del corte neoliberal y luego de la muerte de Jaime Roldos en el 81 asumirá la presidencia de Eduardo Hurtado en el 82, el cual estableció el primer programa de estabilización de la economía encaminado a reducir el gasto público, y se trató de un periodo con una fuerte concentración en la riqueza. Después, en los años 84, bajo el gobierno del derechista de León Flores Calderón, se amplía la agenda neoliberal con la apertura del mercado externo. Lo interesante es resaltar, en esta primera fase del neoliberalismo, se evita una particularidad que va a acompañar a todo este ciclo, y es que las aplicaciones de las políticas neoliberales estarán atadas al devenir de las muchas intenciones de las alianzas socioeconómicas dominantes. Como afirman los autores, el neoliberalismo a la ecuatoriana supuso la reorientación del intervencionismo estatal para beneficiar a algunos empresarios con subsidios ligados a las exportaciones. Ya después de esto, con el socialdemócrata Rodrigo Borja en el 88, se espera una desactivación de aquel programa, pero se sostuvo una política de ajuste fiscal. Además, durante los años 80, también los sectores de políticas sociales vieron modificado su anterior esquema. Por otro lado, existe un acuerdo en sostener que es en la presidencia del Sixto Ballén en el 92 cuando se consolida el modelo neoliberal y se implementa un nuevo programa de estabilización que prioriza el ajuste fiscal en el ámbito de la política social y se profundiza la transformación del papel del Estado, y en 1993 se crea el Fondo de Inversión Social de Emergencia para financiar los proyectos de infraestructura. Este fondo implica el traslado de la ejecución de las acciones y obras a empresas privadas u organizaciones no gubernamentales. Para el 2002 se inició la campaña por un nuevo periodo de gobierno. Frente al abandono de los postulantes de campaña, la alianza gubernamental se rompe y el resultado más rotundo fue el descenso del conflicto social de Ecuador. Por otro lado, también se sostiene que la llegada al poder de Rafael Correa se confirma la crisis de la hegemonía neoliberal, en tanto se desvelan los límites de la capacidad de dominación y dirección que había tenido ciertas alianzas socioeconómicas y políticas a la hora de sostener políticas neoliberales en donde se presentaban los intereses propios como intereses generales. También podemos señalar que diversos elementos permiten el más allá en este diagnóstico de la crisis, siendo uno de ellos la contramarcha en el proceso de supresión política, además de las políticas que se permitieron en la llamada Carta Política,
que establecen un patrón nuevo entre las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad. En base a lo anterior, el Estado adquiere un nuevo estatus de Estado legal de derecho Ese a sería Estado parte del constitucional de recorrido derecho y político justicia. ecuatoriano desde la independencia hasta la actualidad. Muchas gracias por su atención.